Primero quería decir que para nosotras esta es una situación bastante inusual, estar con esta distancia con el público y las luces así tan brillantes. Así que nos pone en el desafío de cómo conversar entre nosotras en una situación que pareciera más especular, ¿no? Más como de un estudio de televisión. Así que, bueno, estamos transitando esta situación y viendo cómo podemos generar un espacio donde se pueda conversar, ¿no? Todavía me cuesta, fíjense que los estoy mirando a ustedes y también miro a mis compañeras, digamos. Ahí va un poco mejor. Entonces, probablemente si bajan las luces, el video tenga problemas. Bueno, justamente las prácticas somáticas tienen mucho que ver con el diálogo que uno entabla con su entorno, ¿no? Cómo es la relación que en este momento estoy teniendo somáticamente, o sea, en la vivencia de mi cuerpo con lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que está ocurriendo, además, afecta mi pensamiento. Entonces, estoy tratando de pensar situadamente, ¿no? En esta situación que nos convoca. No sé, nosotras tenemos mucho respeto por nuestras prácticas y entonces siempre hay un problema de que la cuestión de escuchar el trabajo, que digamos que se pueda banalizar esto, ¿no? Que estar hablando y que en realidad no signifique nada esto que va a acontecer. Porque haciendo una breve historia, María Cristina y yo enseñamos el método Feldenkrais, Sandra Martínez enseña eutonía, también esferodinamia, Carola Rondinella es maestra de la técnica Alexander. Y estas disciplinas tienen, digamos, sus orígenes, podríamos remontarnos a lo que podríamos llamar una práctica o un desarrollo práctico teórico somático a mediados del siglo XIX, ¿no? Hay diversas experiencias, hay la experiencia de un austríaco, por ejemplo, que se llamaba Leo Koffler, que estaba afectado de tuberculosis. Él había perdido casi a toda su familia y cuando él emigra a Estados Unidos, alrededor de 1860, decide observar cómo hacer para, en su caso, no continuar con el destino de su familia, digamos. Entonces, se pone realmente a explorar con todas las herramientas de la época, la cuestión de cómo funcionaba su aparato respiratorio y cómo podía hacer él, cómo podía crear una serie de procesos que lo ayudaran a mejorar su salud física. De toda esa exploración, hay un libro escrito que todavía tiene vigencia entre los cantantes. Él enseñaba coro y tocaba el órgano en una iglesia luterana. O sea que él, además de su propia experiencia, donde él no cumple su destino, digamos, de la época, que era probablemente morir de tuberculosis, él desarrolla un método y además es capaz de producir, digamos, escribe un libro que tiene vigencia aún, digamos, respecto de esa experiencia. Y de algún modo, Feldenkrais tenía problemas en las rodillas, Gerda Alexander tenía fiebre reumática y Matías Alexander tenía una laringitis crónica, ¿no? Estas personas no solamente superaron sus dificultades físicas, sino que siguieron, digamos, explorando y desarrollaron métodos que aún siguen vigentes, digamos, que tienen una potencia. Entonces, una pregunta que a mí me surgía era cómo después de 100 años, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasa? Que después de 100 años estas prácticas que se desarrollaron por fuera de los
sistemas formales de la salud o de la educación, y que construyeron sus modos de entrenar pedagogos de estas prácticas, siguen teniendo aún vigencia, ¿no? Entonces, esta sería como una primera pregunta, ¿no? De la vigencia de estas prácticas y por qué nos parece que siguen vivas. Sí, ¿se oye? Sí, estas prácticas, contestando a tu pregunta, continúan hoy vigentes porque creo que enfocaron el aprendizaje como experiencia, es decir, que la corporeidad o corporalidad, según se use ese término, hace referencia a una estructura experiencial, viviente, vivida, y por el otro lado, la corporeidad es el lugar o el ámbito donde se dan los procesos cognitivos. Por eso son vigentes hoy. No sé qué quieren ustedes agregar. Yo, para pensar en la vigencia de estas prácticas, iría a mi experiencia personal, como los invito a cada uno de ustedes en estos minutos a ver en su experiencia personal la pregunta, ¿por qué estamos acá reunidos, digamos? Yo recuerdo tener 15 años, hace mucho, 15 años, y había mi primera conexión en un momento no muy fácil de mi vida, no solo por mi adolescencia, sino por el momento en el que estaba viviendo. Tomaba clases de danza y utilizaba, una de mis maestras hacía un método somático que se llamaba Fedora Verasturi, que fue su creadora. Y recuerdo salir de mi clase de danza, caminar por una calle, iba con mi hermana y ver un muñeco de muchos resortes que en esa clase de educación somática poníamos atención en el centro de nuestra lengua y mandábamos energía hacia distintos lugares y trabajamos con nuestras articulaciones para bailar. Y le digo a mi hermana, ¿vos no sentís que ese muñeco, que había mucho viento, se mueve adentro tuyo? Y entonces mi maestra siempre focalizaba en qué estábamos sintiendo, en hablar de nuestras sensaciones, en poner atención en lo que estaba pasando en primera persona en nosotras. Es decir, primero la atención estaba en nosotros para poder después salir hacia el espacio. Y entonces esa fue mi primera experiencia con lo somático, de poder decir, hay un lugar adentro mío, que más tarde, cuando estudié eutonía, lo definimos como el espacio interno del cuerpo. Es decir, tu cuerpo tiene una piel que es envuelta, la conciencia de tu piel habla de tu límite, pero del límite hacia adentro es tu espacio interno, y ese es el lugar desde donde, conociéndolo, donde están tus músculos, donde están tus órganos, poniendo atención en ese espacio y sintiendo su volumen y su espacialidad, yo puedo tener un soporte para ir hacia el espacio interno. Y eso creo que hace a la vigencia de las pedagogías somáticas, porque cada uno de nosotros en algún momento, como personas que trabajamos con el cuerpo de otros, con el cuerpo personal, con nuestro cuerpo, hay un momento siempre de ruptura donde tenemos una pregunta, y esa pregunta necesita responderse o encuentra un lugar de búsqueda en ese ir hacia nosotros mismos a vivenciar nuestro cuerpo en primera persona. Es una posibilidad. A mí escucharla a Sandra también me recordó mis trabajos con Fedora Verasturi cuando yo tenía 18 años, pero eso me trae a un concepto interesante, que es el concepto de la diferencia mínima perceptible. Es decir, es una ley en la que se basó todo el trabajo de Feldenkrais. Es una ley, la ley de Weber-Fechner, donde habla justamente de este tema, ¿no?, de la diferencia mínima perceptible, donde a mayor estímulo, mayor cambio para poder percibir esta diferencia mínima. Si uno analiza todas sus clases, todo su método,
funciona de esta manera. Yo también eso lo había percibido en los trabajos de Fedora. Quiero decir que este es un principio, para mí, que está en todas las pedagogías somáticas y que las pedagogías somáticas son una visión, no son técnicas, son visiones respecto del ser que somos nosotros, definido como sujeto biopsíquico social. Sí, pensando en esto que está diciendo ahora María Cristina y Sandra también en relación al ser psicofísico, social también, pensando esto de que estamos reaccionando a diversos estímulos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, nuestra vida familiar, educativa, y pensando también un poco en lo que decía Sandra en relación a su recorrido, sus primeras experiencias, que mis primeras experiencias tienen también que ver con la danza, de qué manera, porque yo vengo de la danza, no la danza clásica, la danza contemporánea, y como que hubo una búsqueda en mí que tenía que ver con mis dolores, cuando yo bailaba, tenía que ver con la manera en que yo reaccionaba a diversos estímulos que me daban mis maestros, o la técnica que yo estaba en ese momento transitando, y en la cual yo decía, algo me está pasando, algo no está bien, porque tengo determinados dolores. No eran estímulos fuertes que iban hacia mí, hacia mi ser psicofísico, hacia mi ser corporal, emocional, y desde la técnica Alexander encontré una respuesta a cómo reaccionar a esas exigencias, a esos estímulos del aprendizaje de ciertas técnicas, ¿no? Para no lastimarme, para conocerme mejor, para conocer determinadas fuerzas de la naturaleza que me podían ayudar a moverme mejor, a transitar mejor la vida también, ¿no? No solo mi tránsito por la danza, por ejemplo. Y pienso que estas técnicas colaboran a que nosotros podamos transitar esta vida repleta de estímulos, de exigencias, siempre hay algo, ¿no? que nos está llegando todo el tiempo. ¿Cómo respondemos nosotros a todo eso? ¿De qué manera? Si podemos responder de una manera más saludable, más auténtica, más conectados con nuestros propios deseos y necesidades también. Bueno, Carola, perdón, no sé por qué Carolina. Bueno, te pido disculpas. Me trajo a la memoria algo interesante. Ella habló del dolor, de respuestas nuevas. Entonces yo quiero leer un fragmento, una cita de Feldenkrais, que aparece en el primer libro que apareció en Argentina, traducido por Paidós, Autoconciencia a través del movimiento, donde dice lo siguiente: el dolor puede ser de origen físico o emocional. Socava la confianza de sí mismo. Es la principal causa de la desviación respecto de la postura inicial o ideal. Aumenta la tensión nerviosa, reduce la sensibilidad, de modo que no sentimos pequeñas desviaciones continuas respecto de la postura ideal, y los músculos se tensan sin que el individuo tenga siquiera conciencia del esfuerzo que hace. El control puede falsearse hasta tal punto que mientras creemos no estar haciendo nada, estamos en realidad fatigando innecesariamente los músculos. Me pareció interesante leerlo y, preguntarles a mis colegas qué preguntas se pueden hacer acerca de esto,
y qué respuestas, o si alguien del público quiere hacer una pregunta o quiere responder o agrandarla o ampliarla. Estamos abiertas. Sí, no, pensaba que justamente este poder reconocer cada uno en sí mismo el exceso de tensión, digamos, Cristina menciona la ley de Weber-Fechner, que es poder reconocer, ser cada vez más sensible a cómo reaccionamos frente a los estímulos, cómo reacciona todo el sistema muscular frente a los estímulos. Estos métodos tienen procedimientos, digamos, para hacer que la persona pueda realmente reducir ese nivel de tensión excesiva. Por ejemplo, Feldenkrais lo hace de una manera, dice, bueno, cómo cada uno de nosotros se organiza y lidia con la gravedad, que es esta fuerza constante que con la cual vivimos y que no sabemos cómo sería sin gravedad, haciendo que la persona se acueste en el suelo y pueda observar y moverse de modos que serían un poco más complejos si está de pie, ¿no? Pero todo ese trabajo que se hace en el suelo, volviendo a visitar los patrones de desarrollo del movimiento, de lo cual Feldenkrais sabía mucho, hace que determinados procesos de movimientos, junto con la atención, que me parece que acá hay otra cuestión que va junto con nuestras prácticas, digamos, la cuestión de observar la relación con la gravedad en relación a cómo nos apoyamos, ¿no?, en la silla o mientras caminamos, y la cuestión de la posibilidad de atender a esos modos que tenemos de organizarnos en relación a esta fuerza, hacen que se vayan creando zonas de aprendizaje para la persona que hace estas prácticas, ¿no? En principio habíamos pensado con las compañeras, no nos imaginábamos esta situación, quizás hacer una pequeña exploración con ustedes mismos, ¿no? Porque aquí el tema nos convoca el tema de la postura. Entonces, en nuestros enfoques de trabajo, para poder realmente conocer, digamos, la cuestión de lo que significa lo postural, empezamos con nuestras propias organizaciones o nuestras propias posturas, ¿no? Porque la postura subyace a todo lo que hacemos. Entonces, en nuestras prácticas, lo que nosotros hacemos es que crear las condiciones para que los estudiantes se den cuenta de cómo es eso que se organiza adentro, y que está siempre subyaciendo a cualquier acción en nuestra relación con el mundo. Entonces, ese sería como un lugar en donde, para empezar a hablar de postura, tendríamos que primero observar cómo es la nuestra, digamos, ¿no? Y cómo estos métodos ofrecen opciones de poder estar ahí y reconocer cómo es la postura de cada uno, y también de poder habitar otras opciones, que me parece que de eso un poco se trata, de salir, dejar de tener un hábito y poder tener muchas opciones. Sí, esto me hace a mí unirlo con lo que Feldenkrais habla del mejoramiento de la calidad. El mejorar la calidad está íntimamente ligado con el concepto de postura. Cuando la postura no es eficiente, él dice, no hay calidad. No hay calidad. Así que la persona no siente bienestar, siente malestar. Ahora, el tema de la postura es que nosotros está íntimamente ligado con el concepto de verticalidad, estar de pie, rechazando la gravedad. Estar de pie es una función genética del Homo sapiens, llegar a estar de pie, todo un proceso en movimiento, que lleva un tiempo. Y la corporeidad también es movimiento,
Eso es corporeidad. Movimiento, es una función de la estructura que somos. Y entonces, en esta noción de estar de pie, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que poder percibir? ¿Cómo estamos de pie? ¿Qué nos pasa cuando estamos de pie? ¿Observamos esto en una situación estática o en una situación dinámica? Es un mecanismo dinámico porque nos ponemos de pie para poder trasladarnos en el espacio, orientarnos, saber que si hay una adelante y una atrás, una derecha, una izquierda, subir, bajar, tener la idea de alto, bajo, profundo, para que aparezca el volumen. Entonces, estar de pie es todo un tema. Como vuelvo a decir, es una función en movimiento, es una estructura que se realiza en movimiento dinámico, donde el ser humano tiene que tener la conciencia de pasar el peso de un pie a otro pie. Y ahí comienza a estar lo que llamamos tener estabilidad, el equilibrio. Todo un tema complejo. Y ahí está el punto de qué es lo que cuando es, por ejemplo, Feldenkrais habla de que en realidad si mejorás el proceso, mejorás la calidad de vida. Se refiere a ese proceso, de cómo poder nosotros estar reflexionando acerca de ese momento tan interesante en nuestra vida de Homo sapiens, cuando nos paramos y podemos ver y entender esta situación tan emotiva, por un lado, y tan necesaria para poder pensar también, de estar de pie, dándonos cuenta que cambiamos el peso de un pie a otro. ¿Y qué hacemos con la cabeza, por ejemplo, y con los brazos? No sé si alguien lo quiere completar. Sí, yo quisiera, porque tenemos muchos profesores de educación física acá, entonces podía ser que ¿cómo es esto en una práctica cotidiana? Seguramente alguno de ustedes hablábamos recién con algunas personas que trabajaban en alto rendimiento, también estuvimos conversando con gente que trabaja en escuelas, hace un rato afuera. Entonces, estar de pie parece una cosa muy simple y desde las pedagogías somáticas es algo sumamente complejo para nosotros y es como el punto de partida, diría, ¿no? O sea, está el lugar de estar de pie, es el punto de partida desde donde mirar, podríamos decir, el desarrollo evolutivo de esa persona. Cómo podemos observar si gateó, no gateó para nosotros, cómo fue su proceso evolutivo en relación al movimiento, si podemos observar a una persona y decir, lo forzaron, lo pararon antes, hubo una posibilidad, sin juzgar, por supuesto, es un diagnóstico, decir, bueno, me parece que se paró antes de tiempo. Eso se puede observar en la bipedestación. Entonces, algo que es muy simple, que tiene que ver cómo traslado el peso de un lado al otro, que para nosotros desde la eutonía tiene que ver con el transporte de las fuerzas. Gerda Alexander llamaba esto el transporte, que tiene que ver cómo vos te vinculás con la gravedad y respondés a este reflejo de estiramiento y de respuesta hacia la gravedad. Es muy, muy, muy importante, porque decíamos hace un momento también que para nosotros la conciencia del cuerpo tiene toda una influencia y una relación con lo cognitivo, es decir, que esto también tiene que ver con la escolaridad, tiene que ver con quiénes somos en nuestro trabajo, nuestras potencialidades. También, cuando nosotros hablamos de la conciencia, estamos hablando, lo dijo Gaby hace un momento, hay una conciencia en primera persona que tiene que ver con un trabajo hacia adentro para luego ir en relación a la afuera, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros este lugar del caminar, del ponerte de pie y de la caminata, es como el punto de partida y desde donde vamos hacia muchísimos lugares. Y si nosotros observamos, tenemos una persona que tiene un entrenamiento de alta competición, es el lugar donde vamos a mirar aquellas
cualidades o hay compañeros que están trabajando en este momento, maestros nuestros que trabajan desde esta perspectiva en distintos ámbitos de lo deportivo, y es el lugar desde donde puedo observar cómo acompañar a mejorar la calidad de un gesto deportivo de una persona que trabaja en alto rendimiento. Y también la posibilidad de acompañar a un niño que está en una sala de juegos y está teniendo problemas con su lectoescritura, por ejemplo, porque aprender a leer y escribir es cruzar la línea media en mi cuerpo, ¿no? Yo cuando escribo tengo que hacer esto. Si yo tengo un niño que tiene problemas en lectoescritura, probablemente podría ir a gatear un rato con él. Entonces, porque cuando yo voy a mi cuadripedia, lo que hago es cuando alcanzo, cruzo la línea media de mi cuerpo, o también algunas cuestiones que tienen que ver con la visión funcional. Sí. Sí, pensaba esto en relación a lo que comentaba Sandra, qué pasa con nuestra respuesta a lo que la Tierra, a lo que el planeta nos está ofreciendo, qué pasa con ese soporte, qué pasa con ese sostén, en cualquier situación de la que estuvieron hablando mis colegas, ¿no? Cómo respondemos a esto, si lo aprovechamos, si tal vez ese niño está aprovechando y pudiendo ser consciente de ese sostén, de ese soporte, que lo va a ayudar a responder mejor a lo que es la fuerza de gravedad, ¿no? Que es una potente fuerza que en realidad nos está llevando hacia la Tierra y nos está diciendo, acá está el planeta, acá está este suelo que puede colaborar a que tus reflejos posturales sean estén menos interferidos. Esa sería la palabra para mí, porque vamos interfiriendo con ellos a medida que vamos creciendo, que lo que decía un poco antes, que nuestras exigencias son cada vez mayores y vamos respondiendo a estas exigencias de una manera que muchas veces no sabemos, no somos conscientes de ello. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, tanto en el ámbito, lo estoy pensando ahora, de la educación física, de una situación de aprendizaje o una situación deportiva también. Y Alexander decía algo en relación a la postura. Él decía que no hay una postura correcta, no existe, sino una dirección correcta. Primero, diría yo, no hay una postura correcta porque somos todos diferentes, entonces no podemos hablar de una postura igual y determinativa para todos nosotros. Y cuando él habla de una dirección correcta, habla de lo que él llamaba dar determinadas directrices o determinados estímulos a nuestro cuerpo, a nuestro ser psicofísico, para que pueda funcionar mejor. Alexander encontró que él provocaba su ronquera crónica él mismo por un hábito muy fuerte que tenía de llevar la cabeza hacia atrás, encoger el cuello, la espalda, esconder el pecho, sí, todo eso, e incluso totalmente, sí. Hay que decir que Matías Alexander era un actor y en su época la actuación era recitada, o sea, el señor tenía serios problemas porque no podía trabajar, digamos. No podía, actuar totalmente, ¿no? Era una técnica de la época, la recitación. En la recitación, él hacía algo con los pies, como decía antes, que era agarrarse del piso. Eran como pequeñas garras sus pies, porque un maestro le había dicho de que él podía sostenerse mejor en la tierra o a la tierra, agarrándose de esa manera con sus pies. Y lo que provocaba él en realidad era más contracción. Totalmente, más contracción tensión, muscular, ¿no? Cambiaba su tono muscular natural, que tal vez era un tono sano con el cual él podría haber recitado, hablado, actuado mejor, por estas técnicas que estaban interfiriendo en su sano funcionamiento también. Entonces, él dice, voy a direccionar mi
mi ser de otra forma. No me sale cuerpo porque, bueno, creo que todos hablamos de esto de que hay una unidad psicofísica, ¿no? Corporeidad, por eso que es más fácil hablar para referirse a la unidad cuerpo-mente con la terminología corporeidad, que la usa Merleau-Ponty, que es de donde la sacan realmente, la sacó la somática. El movimiento somático saca esa palabra de ese término, ¿no? Como que lo usa Merleau-Ponty, corporeidad o corporalidad para referirse a esta unidad funcional. Sí, me parece que nosotras también cuando decimos cuerpo lo decimos realmente cómo sería un cuerpo sin cerebro, ¿no? sin pensamientos, sin sensaciones, sin emociones. Estamos también haciendo alusión, es una manera de aludir al todo, ¿no? Sí. Quería decir una cosita porque me hizo recordar... Sí, yo también quiero agregar algo de esto que ella estuvo Carola, hablando, que me parece interesante. Sí, no, lo que decía Feldenkrais respecto de la postura correcta, él decía, es la ausencia de contracciones innecesarias, ¿no? Y también decía, es la posibilidad de moverse en cualquier dirección del espacio sin ninguna preparación. Quiere decir que si una persona está conectada con lo que está haciendo y con su ser o con su corporeidad y con su relación con la tierra, no debería tener que entrenar mucho para pararse de una silla o hacer o responder, digamos, a la demanda del mundo, ¿no? A mí siempre me pareció un concepto interesante, ¿no? Poder ir en cualquier dirección del espacio sin ninguna preparación, especialmente porque muchos entrenamientos de danza y muchos entrenamientos deportivos tienen esta idea del calentamiento, ¿no? De que hay que precalentar. Entonces, quizás en nuestras prácticas hay más un estado como de estar listo para responder a eso que estoy haciendo, o a la exigencia del mundo, digamos, en ese momento, ¿no? Sí, no, quería agregar que frente a este tema, Feldenkrais responde que hay que usar el esqueleto para cancelar la gravedad. Es decir, el que da sostén es el esqueleto. Y ahí está el secreto de poderse sentir liviano y no pesado. Sostenerse en el esqueleto. La sensación de que el esqueleto nos sostiene. Eso lo podemos percibir, y en eso consiste el trabajo, si nosotros, estando de pie, encontramos un soporte seguro en el cual podemos sentirnos livianos. Si no hay un soporte claro, no percibo un soporte claro, no encuentro el soporte, no puedo cancelar la gravedad. Y en esto consiste el trabajo. Su principio es que hay que usar el esqueleto para cancelar la gravedad. Y entonces, si uso el esqueleto para cancelar la gravedad, es decir, que no va a haber un esfuerzo de más. Es decir, que los músculos antigravitatorios están trabajando como deben trabajar y hay un equilibrio entre los músculos flexores y extensores. Esto es los principios en los que él se basa. Y creo que alrededor, esas son las respuestas que él da a todas las preguntas que han estado dando vuelta por aquí. Yo quería resonar con esto que decís, Cris, en relación a dos cosas, como la Eutonía ve, también pensar que estas pedagogías no han elaborado técnicas, sino fundamentalmente tienen un conjunto de principios que hacen al trabajo cotidiano. Y quería resonar con esto que decías del esqueleto, que para nosotros es uno de los principios, que es la conciencia de los huesos, y que, como se decía también aquí bien, somos una unidad biopsicosocial, y entonces para nosotros construir la conciencia de los huesos, la conciencia interna, tiene que ver con el soporte, el sostén interno de cada uno de nosotros. Entonces me parece que aquí también seguimos compartiendo
principios de trabajo y al mismo tiempo recursos que pueden funcionar en cualquier espacio de trabajo, hablando del sostén de las personas, digamos, del sostén de un niño, el sostén de un deportista. La conciencia de los huesos es parte de la posibilidad de construir un sostén. Cuando nosotros vemos a personas muy lábiles, probablemente a veces construir este sostén es como bien importante. Y resonaba con lo que decía Gaby en relación a esto que hablábamos de lo deportivo, vos decías del entrenamiento deportivo sobre el calentamiento, de otro concepto que tiene que ver con la eutonía, que tiene que ver con la conciencia, el contacto consciente, ¿no? ¿Qué es un contacto consciente? Digamos, ¿no? Que es muy, muy interesante, porque en realidad en los deportes se utilizan los objetos. En los deportes hay objetos y hay otras personas, y a veces esto es como muy, muy importante. La eutonía en esto habla de la doble direccionalidad del contacto. Cuando yo entro en contacto con una persona, no soy yo el que entra en contacto, sino el otro viene hacia mí. Y en esa doble direccionalidad necesito reconocer al otro que está viniendo hacia mí, y eso puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser el espacio. ¿Y qué es esta conciencia del contacto, este contacto consciente? Estar primero presente a mí para poder, a través de mi percepción, poder recibir y acoger al otro conscientemente. Entonces, me parece que los objetos, muchas veces nosotros hoy lo compartimos dentro de las aulas o dentro de los espacios sociales, tenemos mucha dificultad con el encuentro. Y es muy común que las eutonistas usemos los objetos como objetos transicionales, es decir, como lugares de experiencia con el objeto, como la posibilidad de un otro. Una pelota puede ser un objeto para construir un contacto consciente. Una raqueta, un instrumento de música, cómo alguien toca la música en relación a su instrumento. Una cuerda puede ser un objeto de contacto consciente, porque ese objeto, para explorarlo, tiene peso, tiene forma, tiene volumen, tiene consistencia, y todas esas posibilidades son posibilidades de entrar en contacto y recibir ese objeto conscientemente. Pero si yo exploro esto y lo transformo en mi experiencia personal con ese objeto, eso nutre la posibilidad del afuera con el que tengo que entrar en contacto. Tengo una primera matriz de eso que tal vez me abruma, que es el afuera, y empiezo a ver que el objeto tiene cualidades, tiene peso, tiene forma, como también lo puede tener el espacio. Pero también puede ser que ese objeto con esas cualidades sea un otro, pero pude tener la posibilidad de experimentar conscientemente con ese objeto, y voy construyendo en mis dificultades transicionalmente mi relación con los otros a través de esta experiencia del contacto consciente. Y luego no solo se puede transformar en el contacto con un otro, sino en el contacto entre 3, 4, 5, y ahí nosotros desarrollamos algo que se llaman estudios de movimiento, que es como bien interesante, y me parece que siguiendo con los principios de trabajo desde las pedagogías somáticas y qué tienen para aportar a los espacios que compartimos, esta era una posibilidad. Sí, yo lo que quiero agregar es que para mí lo fundamental está en el hecho de el Homo sapiens. Lo más importante es que se para y se pone de pie. Y eso quiere decir que está en posición vertical y que la vida nuestra se construye en oposición a la gravedad. Entonces, ahí está el meollo. Por otro lado, hay que agregar también que las pedagogías somáticas se adelantaron a un concepto de las neurociencias, que es el término de la neuroplasticidad. Es decir, ¿qué plantea esto? Que el cerebro es capaz de modificar su organización y sus respuestas a través de la experiencia
durante toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un ser que lo más importante cuando se para es seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. Esto es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos y de los animales. Es lo que diferencia la capacidad de aprender del instinto. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos atentos a este concepto de neuroplasticidad, nosotros tenemos que estar aprendiendo hasta el último momento de nuestra historia. Vamos construyendo la historia a medida que vamos aprendiendo. El aprender es continuo, es una sucesividad de conocimientos. Y cuando uno conoce, cuando se da cuenta de algo, cuando percibe una diferencia, cuando puede saborear aquello que le está interesando y que partió de una curiosidad. Porque si no, no pasa así. No estamos haciendo un aprendizaje somático, estamos haciendo un aprendizaje reproductivo, donde en la mente buscamos que la mente sea un espejo de la realidad. Y en realidad eso no es aprender. Aprender es construir el conocimiento constantemente a través de la experiencia. Esto es lo que quería yo cerrar. Pensaba un poco en relación a lo que decían mis colegas. Hablaban de los objetos, hablaban del espacio. Y pensaba que el espacio nos puede dar sostén, nos puede dar soporte. Recibimos estímulos diversos del espacio, del lugar donde estamos, pero también recibimos un determinado sostén, un determinado soporte, que puede ser visual, puede ser físico, puede ser sonoro, y que ese soporte lo podemos utilizar, ¿no?, para mejorar o para contribuir a nuestra propio sostén, ¿no?, a nuestra propia ubicación en el ambiente, a través también de que no solo el espacio, sino que los objetos y las personas nos pueden dar soporte, nos pueden dar sostén también, nos pueden brindar de manera física, real, y a través del contacto también, sí, a través del toque. Yo quería agregar que también la mirada y la voz sostienen, dan soporte. Sí, totalmente. La mirada y la voz dan soporte. Por eso, no solamente mi mirada, mi voz, sino la mirada y la voz del otro. Que ahí es donde aparece el entorno, ¿no? Por eso hablé Exacto. del soporte sonoro. Del soporte que sonoro. También es muy importante. Lo está haciendo en este momento, supongo. Claro. También con nosotros. Y pensaba que lo que es el soporte físico a través del toque, en estas técnicas creo que todas, ¿no?, estamos de una manera experimentando con lo que es el toque, la transmisión del tono, ¿no?, a través de nuestras manos o del contacto con el otro. Creo que es algo muy interesante de investigar, ¿no?, qué pasa con nuestro tono, qué pasa con la atención también que estamos de una manera ofreciendo, brindando al otro, que estamos transmitiendo, porque la atención, nuestra propia atención, digamos muscular, digámosla así, está de alguna manera siendo transmitida a través de nuestro toque. Estamos ofreciendo algo y estamos recibiendo también a partir de que estamos tocando, ¿no?, estimulando. Era eso un poco lo que se me ocurría. Quería invitar, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta o venir a sentarse acá y conversar con nosotras un poquito, porque en realidad es interesante, cuando uno conversa, también conversa desde la curiosidad del otro, ¿no? Entonces, yo los invito, si alguno quiere acercarse y sentarse un rato con nosotras. O acercar una pregunta.
o acercarse y hacer una pregunta. Porque es mucho, hay mucho para hablar, pero bueno, no sé si qué puede ser interesante para ustedes. Me quedé pensando en esto como del constante aprendizaje que decía Cristina, algo así como que una vez que nos ponemos de pie, que una vez que nos ponemos de pie seguimos aprendiendo. Digo que una vez que nos ponemos de pie seguimos aprendiendo, y entonces pensaba, a lo mejor también porque yo me pregunto, como que cada vez me pregunto más en los términos de construir, desaprender y todos involucionar, que me parece que no acuerdo. Entonces pensaba, por ejemplo, en la vejez, digo, para que nos cuenten, donde uno empieza a tener limitaciones o cambia. Podríamos seguir hablando de aprender con este nuevo cuerpo que voy teniendo, que cada vez se transforma más, pero yo tengo que seguir aprendiendo a hacer con él. Aprender nuevas posibilidades. Aprender nuevas posibilidades. Me viene a la mente la película Asignaturas Pendientes, por ejemplo, conectarse o buscar asignaturas pendientes que uno tiene, que no haya desarrollado. Entonces, eso es la plasticidad, la neuroplasticidad, que permite seguir aprendiendo. Inclusive también el de recuperar algunas funciones perdidas. Si uno trabaja a través de la experiencia, puede recuperar funciones perdidas, que es lo que Alexander hizo, lo que Gerda Alexander hizo y lo que Moshe Feldenkrais hizo con su historia. Sí, es eso. También aprendemos pensaba, siempre. Sí, que la vejez está siempre significada por las prácticas y los discursos, ¿no? Si uno va, o iba por lo menos, a culturas donde las personas ancianas mantenían su vitalidad hasta el último día de la muerte, estamos realmente como en el opuesto de nuestra cultura, donde cada vez más llegamos más debilitados al momento de la muerte. Me parece que hay dos cosas ahí en tu pregunta, Mecha. Una es que realmente lo que nos angustia, digamos, a todos es saber que nos vamos a morir, digamos, ¿no? O sea, eso está asegurado, digamos. Si podemos decir algo certero, es eso. Entonces, ¿cómo transitamos, ¿no? Retomando la cuestión del aprendizaje, digamos, que es vital para llegar vitales a ese momento? No sabemos cuándo va a suceder, es una incógnita, un momento de la muerte. Pero cómo transitamos y vamos habitando esas etapas son preguntas que, digamos, tienen un sentido a una edad y tienen un sentido a otra edad. Pero esta cultura o este momento histórico que nos toca habitar es realmente cruel, digamos, ¿no? En el sentido de que quiere las cosas rápido, quiere las cosas ya, quiere fagocita. Por eso al principio intentaba decir que nuestros métodos han tratado de no ser fagocitados por la maquinaria capitalista, digamos, que toma algo que puede producir un bien y enseguida lo transforma en algo que puede dar un resultado rápido, ¿no? Y en todo esto que está sucediendo en estos momentos, hay lo que yo observo de nuestras culturas, es que, de nuestra cultura, digamos, y hablemos de nuestro entorno, es de que estamos, por esa inmensa cantidad de estímulos, cada vez más débiles, ¿no? Por lo menos los habitantes de las ciudades, en esa pérdida de contacto con la naturaleza y con la experiencia de un accionar físico, ¿no? Entonces, me parece que hay que es compleja la cosa, que hay muchos niveles, pero en realidad en nuestras prácticas nosotros tenemos alumnos que dan su testimonio de que a los 70 se sienten mucho mejor que cuando tenían 40. Bueno, yo me siento mejor que cuando tenía 40 y tengo 70, por ejemplo. Eso te lo puedo asegurar. ¿Sí? Yo pensaba en que nuestros trabajos, en
marcos de trabajo son marcos procesuales, donde ponemos el foco en el proceso y no en el resultado o en lograr objetivos, y básicamente centrados en la experiencia, como decías, Gaby. Entonces, me parece que hay una permanente actualización del cuerpo que somos. Y esto es muy, muy interesante, porque siempre me acuerdo, tengo una amiga que es kinesióloga, y siempre dice algo, ella se dedica a trabajar sobre el piso pélvico, y siempre dice, ¿por qué es más fácil entregar los pañales en PAMI y no difundir un taller de piso pélvico? Que los seres humanos no estamos condenados a la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es algo que surge por nuestro sedentarismo. Entonces, esta sociedad es mucho más fácil entregar los pañales que trabajar sobre otras conciencias. Por ejemplo, la del piso pélvico, que es algo que nosotras trabajamos claramente. Entonces, me parece que ahí hay algo para nosotros. El cuerpo es un cuerpo vivido y un cuerpo que va cambiando, y la decrepitud, como se ve a la vejez en esta sociedad, no es una condena ni es algo que debe acontecer. La vejez es un tránsito más del momento en el que estamos, como también lo es la niñez, y lo que es interesante es que cada proceso pueda tener su propia posibilidad de ser vivido desde la experiencia, que es como aprendemos. Nosotros cuando somos niños aprendemos desde nuestra experiencia, y eso lo vamos perdiendo, se pierde cuando muchas veces ingresamos a la escuela y empezamos a aprender contenidos. Tenemos que dar exámenes y responder a lo que se espera de nosotros. Entonces, si hay algo que nosotros creemos que nuestra experiencia, que tiene que ver con nuestra vida propia, de lo que estamos hablando acá es de lo que somos y de nuestra vida propia, de nuestra propia vida, es esta posibilidad de que cada etapa de nuestra vida es una experiencia para ser vivida, y que el cuerpo que tengo en ese momento es el cuerpo que estoy experimentando. Entonces, por eso Cristina dice, tengo 70 años y siento que soy más joven que los 40, porque habla de su experiencia vital, de cómo está viviendo su cuerpo y de cómo está sintiendo sus posibilidades y las opciones que tiene, porque en realidad trabaja hacia la conciencia del propio cuerpo y habita este cuerpo que es, digamos. Entonces, la sociedad o el sistema tiende a pedirnos dar resultados, rendir exámenes, tener objetivos, ser exitosos, y cuando no, también tiene ciertos cánones a los que debemos respetar para ser una persona de determinada edad. A veces dice, ay, qué juvenil que estás, como si no pudieras ser algo que pudieras vivir o sentir o ponerte a la edad que te querés poner, digamos, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver también cómo aprendemos, con los aprendizajes, como decía Cristina hace un momento. El aprendizaje es algo que sucede a lo largo de toda la vida, pero lo podemos, una gran maestra de otra pedagogía somática que se llama Body Mind Centering decía, siempre con mente de principiantes. Abordar la vida con mente de principiantes. O sea, si nosotros creemos que nos hemos recibido de algo y hemos terminado nuestro aprendizaje, entonces hay algo que se congela ahí, que es la posibilidad de tener experiencia. Y si hay algo que para nosotros es central, es eso, la experiencia del aquí y ahora en cada instante. Sí, también si no hay curiosidad, no hay aprendizaje. Totalmente. ¿No? ¿Alguien más? No sé cómo estamos de tiempo. Súper pregunta interesante. No sé, tenemos ¿qué hora 10 es? minutos. 10 minutos. Bueno, escuchando esto de las técnicas, ¿quién puede acceder a estas técnicas? Porque para mí son algunas novedosas, entonces yo me pregunto, me resultan gratificantes escucharlas, pero ¿quién puede acceder y a qué edad pueden intentar conocer estas técnicas? Porque no son promocionadas políticamente, educativamente, en lugares
quiere decir que yo tengo 53 años, no estoy sana como la disertante, pero no tuve la posibilidad de realizar la técnica que ella hizo, y no porque no quise, sino porque no estuve orientada a esa técnica. Primero eso, y después estaría bueno que se pueda difundir esto de las técnicas en una forma más de arriba, ¿no? Para que ayude a todo el trabajo de la corporeidad del niño. El niño, yo creo que en esta sociedad está muy estimulado de una forma distinta, de un estímulo ya, como decía, en este nivel capitalista, que es todo ya, aprender a caminar ya, hacer las cosas rápido, y no se le respeta su corporeidad, su tiempo del movimiento. Hasta su tiempo de hacer el proceso de aprender. Exacto. Hasta hablábamos en el taller de recreación que me tocó, que hasta el mismo tiempo de recreativo que tiene, se lo organizan tareas, inglés, esto, lo otro, lo otro, lo otro, y un niño no se puede manifestar ni en su propio tiempo libre. Entonces es un poco lindo escucharlo, pero a la hora de ponerlo en práctica hay que rever algunas cuestiones. Exactamente. Es que cambiar un paradigma. Hay que cambiar el paradigma de la representación por el paradigma de la corporeidad. De esto se trata. Bueno, ya Piaget ya estaba en ese camino. Vygotsky lo mismo, porque hablaban realmente del ser biopsíquico-social y que aprender es acción corporizada. Así que ya lo dijeron hace tiempo. El tema es, bueno, cómo se cambia el paradigma de los currículums o la currícula, o lo que fue, currículum, perdón, de la currícula, o los programas de estudio y ver qué pasa con eso. Pero por otro lado también, vos preguntaste quién lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer, porque en realidad no son técnicas, dije, son visiones. Es una postura ideológica frente a qué es un sujeto. ¿Un sujeto es una máquina o es una corporeidad que aprende todo el tiempo? El punto está acá, ¿qué entendemos por aprender? Yo ahora estoy aprendiendo también, no estoy enseñándoles nada, estoy tratando de ver si este momento puede ser significativo para ustedes. Me voy contenta porque hubo 2 personas que hicieron preguntas. Esas preguntas, preguntarse es aprender. Si yo no me pregunto nada, no puedo aprender. Si yo siempre estoy sentado, sin moverme, prestando atención, que le diga atienda, 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 haga esto, haga lo otro, repita, fije, esto es lo que pasa. Entonces, es lo contrario de. Pero estas visiones no tienen fundamentos. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por todo lo que nos están ofreciendo. Yo justo le iba a preguntar lo mismo, cómo podíamos, o sea, mi pregunta es otra, pero surge ahora que nos dijeran que nos manden un mail o una dirección, algo, un teléfono a donde llamar para decir si nos interesa cómo hacer para acudir, para los que somos de afuera y bueno, los de acá también. Mi pregunta era, nuestra pregunta con una colega amiga, es si ustedes se sienten agentes de salud y si se sienten en lo emocional agentes de salud y por qué. Bueno, salud. ¿Qué queremos decir con eso? Yo creo que tengo salud si yo estoy en una búsqueda de tener calidad en mi vida. Es decir, si estoy en una búsqueda de el mejoramiento y el desarrollo personal. Salud no va solo, va junto con aprender y va junto también
con, digamos, las posibilidades de sentir, de ampliar la sensibilidad. Por ejemplo, se me ocurre, en donde una persona vive, hay lugares donde pueda conectarse y abrir su sensibilidad, puede ver árboles diferentes, colores diferentes, percibir sonidos diferentes a los que escucha cotidianamente. Entonces, para mí no hay una diferencia entre salud, educación y arte, por ejemplo. Ni siquiera puedo yo dejar aparte la ciencia, porque la ciencia, podemos pensar nosotros, ¿trabaja para la salud? Es una pregunta que nos podemos hacer. Entonces, ¿podríamos poner ciencia dentro de esta tríada? Educación, arte, salud. Lo dejo como una pregunta para que se respondan. Soy la moderadora, estamos pasándonos de nuestro tiempo. Yo creo que para nosotras nuestros trabajos están más cercanos, como están cercanos a la creación y a crear condiciones para que ese otro aprenda y se vuelva el autor de su propia vida, ¿no? O del relato de su propia vida a partir de la experiencia, a partir de su experiencia. Es un trabajo que tiene mucho que ver con lo creativo, digamos, ¿no? Como Cristina dice, como un arte, ¿no? Como un arte que no deja de mirar a la ciencia, ¿no? Pero son espacios que se abren a donde la persona puede registrar su experiencia o tiene espacio, como decía Carola, tiene espacio para poder sentirse también, que esa es la vía que estamos usando. Estamos como despertando una sensación, una posibilidad de sentirnos con cada vez más, con más sutilezas, ¿no? Y bueno, yo agradezco a las compañeras. Muchas gracias. Agradezco a todos por la escucha.